Bueno, este tema, gran tema, ¿no? Porque de alguna manera a todos nos afecta de una u otra manera. Bueno, en la actualidad por algo en común, que todos sabemos. Y después en la vida en general, digamos, pasamos por alguna situación de angustia, ¿no? Que es el tema que elegimos para hoy. Así que igualmente queda pendiente, antes de comenzar, que vamos a esperar unos minutos más, que sigan aportando temas, porque todos los temas que van surgiendo para las charlas yo los extraigo de las propuestas que ustedes hacen. Así que los que se les ocurra, nada les parezca disparatado, ¿ok? Porque todo es válido, todo sirve y todo, bueno, nos ayuda a poder intercambiar ideas y pensar y pasarla mejor. Que sea un momento placentero es la idea, ¿no? Mm. Bueno, yo voy a arrancar. Voy a arrancar y les voy a contar. Yo elegí, como suelo en algunas charlas anteriores, elegir una fábula para comenzar con el tema. A mí las fábulas en lo personal me gustan porque me remiten a esa parte de niños que todos tenemos, ¿no? Más allá de que también sirven para los adultos, obviamente, en general las fábulas a mí particularmente me remiten a la época que era niña. Hola Gaby, hola Noé. Bueno, contaba que iba a empezar con una fábula para poder hablar del tema que elegimos hoy, que es tan interesante en relación a la angustia, ¿no? Ver cómo lo podemos manejar, cuál es la mejor manera, cómo lo sobrellevamos. Bueno, esta fábula, quizás la conozcan, es una fábula muy antigua, que habla de un elefante muy joven, muy apuesto, muy inteligente, que no tenía pareja. Él tenía muchos amigos, la mayoría con familia, otros con novia, y él se sentía solo. ¿Qué pasa? Este elefante un día, yendo con su manada, se cruza con otra manada, y en la manada con la que, digamos, se cruza en su camino, aparece una joven elefanta, linda, soltera, que se siente atraída por él. Bueno, a partir de ahí los elefantes comienzan a verse nuevamente, a compartir lindos momentos, a pasarla muy bien. El elefante se da cuenta que está enamorándose y así pasa el tiempo, disfrutando, compartiendo los mismos gustos, hasta que un día se dan cuenta que ambos están perdidamente enamorados. Ante esta situación, el elefante decide proponerle matrimonio a la elefanta. Para esto las manadas felices, porque hacía mucho tiempo que no había un matrimonio, entonces algunos se dedican a preparar el banquete, otros se dedican a preparar el lugar de la ceremonia y, bueno, algunos de ellos acompañan al novio a encargar las alianzas. Las alianzas las iba a hacer el primo del elefante, que era el orfebre. Elige unas alianzas preciosas, divinas, muy bonitas, y todo marchaba de mil maravillas. El tema es que un día antes de la boda tiene que ir a retirar las alianzas y el elefante va contento, feliz. Faltaba solo un día para el casamiento. ¿Qué sucede? Llega las alianzas divinas, preciosas, soñadas. Nunca había visto unas alianzas tan hermosas. Hasta que lo que hace, bueno, es volverse a su casa. Para esto coloca las alianzas en la trompa. Sale feliz y airoso y en un momento, yendo a su casa, el elefante tropieza con una piedra y cae estrepitosamente al agua. Para esto, se da terrible golpe, pobre elefante, logra ponerse de pie y de manera desconcertado se da cuenta de que había caído uno de los anillos al agua. En ese momento se comienza a desesperar, ¿no? Siente que el corazón se le sale del pecho, que no puede respirar, le tiemblan las patas, comienza a circular, a girar en círculos, desesperado, y comienza
en medio de esta desesperación, a rascar, digamos, con sus patas y con sus trompas la arena, ¿no? O sea, todo esto porque había caído al agua. Bueno, para esto él no se podía calmar, él no veía el anillo, al contrario, cada vez veía que el agua estaba más turbia y el anillo no lo veía. Toda esta escena era presenciada por el búho que estaba en una rama alta. El búho le decía: pará, tranquilízate. El elefante no se percataba porque estaba tan nervioso que no podía escuchar. No podía prestar atención ni se había percatado que el búho le estaba hablando. Entonces, claro, él pensaba: ¿qué pasa? Si se entera mi novia, esto la va a disgustar. No tengo tiempo, mañana es la boda para un nuevo anillo. ¿Qué hago? Seguía. Y entonces el búho se le posa encima al elefante y le dice: para un poco, tranquilízate. Dice: estás moviendo mucho el agua, estás levantando la arena y lo único que lográs es que no puedas ver dónde está el anillo. Tranquilízate, quédate quieto, observa, espera. Bueno, sabiendo el elefante que el búho era el más sabio de la selva, decidió hacerle caso. Se quedó quieto, empezó a bajar la arena, el agua se puso cristalina y de repente vio brillar algo que era la alianza de matrimonio. Bueno, esto termina felizmente porque él, digamos, recupera la alianza, se casa el otro día, el testigo es el búho y colorín colorado, esta fábula ha terminado. Ahora, ¿qué nos dice esto, no? ¿Qué moraleja podríamos pensar en relación a esto? Que cuando el agua está turbia, que no podemos ver, hay que quedarse quieto, esperar para que la tierra vuelva a su lugar, el agua se vuelva cristalina y podamos ver con claridad. Esto habla de lo que es la paciencia, la tolerancia. La tolerancia a veces se complica cuando estamos en situaciones de problemas ¿no? o angustiados. Bueno, esta es la sugerencia que de alguna manera deja, digamos, le da al búho al elefante, o es la moraleja, ¿no? Donde ante situaciones de problemas tenemos que tratar de tranquilizarnos, de esperar y de ser pacientes. También pensaba que esta fábula, digamos, era una réplica como muy exacta de una frase que hay un filósofo que me gusta mucho, que alguna vez he mencionado frases, que es Martin Heidegger, ¿no? Que es un pensador, un filósofo del siglo XX, donde de alguna manera siempre dice que la angustia es como una disposición fundamental que nos arroja a la nada, ¿no? Yo pensaba esa escena del elefante que no podía escuchar, que no podía ver, que solamente estaba desbordado de emociones y de cosas, y que le nublaba cualquier posibilidad de ver, ¿no? Que esta angustia era como la confrontación con la nada, ¿no? La desesperación. Bueno, eso por un lado. Espero que les haya gustado la fábula. Como dije antes, me da mucha ternura la fábula porque nos retrotrae a todos a una parte de la niñez. Yo siempre digo que, algo que obviamente pienso, que de niños obviamente prima la capacidad de jugar, de disfrutar y de relajarnos, y cuando vamos creciendo muchas veces nos volvemos como más rígidos, ¿no? En relación a los mandatos, las obligaciones, perdemos la capacidad de jugar, la capacidad de reírnos muchas veces, ¿no? Por eso yo propongo que esto, bueno, justamente ahora que estamos hablando en situación de cuarentena, el tema de los juegos también sea algo que en muchas casas se ha incorporado, ¿no? Los juegos de mesa, digo, buscar cuestiones, porque eso nos conecta justamente con lo que es el placer. Bueno, esto no tenía que ver con el tema, pero me pareció que era bueno acotarlo porque es algo que siempre es bueno que esté presente, ¿no? El poder reírnos, disfrutar, jugar, hacer cosas que nos den placer. Y esto de jugar, de alguna manera lo hemos perdido.
Así que bueno, rescatamos un poquito de nuestra infancia con esta fábula y nos adentramos en el tema que tiene que ver con lo que le pasó al pobre elefante, que se angustió mucho y empezó a sentirse desbordado, ¿no? No sabía qué hacer, estaba desesperado. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la angustia. La angustia es una palabra que deriva que quiere decir estrecho, angostamiento o angosto, ¿no? Nos asocia con la palabra estrecho. Pensemos porque tiene que ver con los síntomas que asociamos a esto. La angustia es un estado, de alguna manera, afectivo que se caracteriza por aparecer en situaciones donde estamos ante un peligro o una amenaza, ante lo desconocido, ¿no? Cuando estamos ante una situación desconocida que nos asusta, esto aparece como una señal de alerta. La angustia es como una señal de alerta que nos hace estar precavidos, digamos, de que algo pueda suceder. En ese momento aparece todo un malestar, digamos, de orden psicológico, obviamente, y también acompañado de algunos síntomas físicos. A veces puede aparecer uno o varios, ¿no? En muchos casos esto de la taquicardia, que se acelera el ritmo cardíaco, a veces una sudoración excesiva, sensación de ahogo, ¿no? Que está asociado a esto que decíamos del estrechamiento, ¿no? Como si se redujera la capacidad respiratoria, mucha tristeza, en algunos casos temblores, bueno, digamos, todas sensaciones aparejadas a la angustia. En las primeras décadas del siglo XX, la literatura de la psicología hablaba mucho de lo que era la ansiedad, ¿no? O sea, vinimos hablando de la angustia, vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad, que por otro lado del latín viene de la palabra ansietas, que significa angustia, ¿no? Fíjense que hay como una relación. En aquel momento se hablaba y se lo veía a la ansiedad, se la veía como una respuesta emocional de orden psicológico. Pero en aquel momento igual estaban separadas. ¿Por qué? Porque, a ver, se las consideraban que eran estados emocionales, pero en la angustia por ahí había un predominio más de síntomas físicos y en la ansiedad había como un predominio más de síntomas fisiológicos, psíquicos o psicológicos, ¿no? Esa era la marcada diferencia que había entre ambas. En la actualidad, digamos, esto ha cambiado. ¿Por qué? En el DSM-5, que es el manual que usamos los psicólogos y los psiquiatras, que es un manual que habla de trastornos de la psicopatología, y dentro están todas las patologías que se puedan comprender, digamos, con todas sus características. Ahí el trastorno de ansiedad aparece llamado trastorno de angustia. Es decir, que ahora, digamos, están como absolutamente asociadas, ¿no? Y dice que ambos son emociones displacenteras que muchas veces vienen acompañados de síntomas de orden fisiológico u orgánico. ¿Qué vamos? Empezamos hablando de angustia y ahora, digamos, trastornos de angustia. Hay una diferencia, ¿no? Es decir, la angustia es una cosa y los trastornos de angustia son otras. Bueno, aparejado, digamos, a esta situación, digamos, psicológica, a este estado, digamos, sintomático, lo que tiene que ver con el orden fisiológico son muchísimos los síntomas. Vamos a mencionar, o casi todos, ahora, no implica que, a ver, alguien de angustia o de ansiedad los tenga todos. A veces pueden tener un par. Sí, siempre digo que esto tiene que estar diagnosticado, obviamente, por un profesional, porque es muy común que en el consultorio aparezca alguien a veces que diga, bueno, yo tengo trastorno de angustia o tengo ataques de pánico, ¿no? Vienen como con un diagnóstico y cuando uno comienza a, digamos,
a entrevistarlos, a tener más información y demás, en realidad lo que uno corrobora es que por ahí no es un trastorno, por ahí tiene ciertos rasgos que no definen un trastorno psicopatológico de este tipo. Cierta cantidad de síntomas, de los que voy a mencionar, se tienen que dar diariamente y durante un lapso de mínimo de 6 meses. Es decir, por eso digo que los diagnósticos solo los puede dar un profesional. Acá hay una pregunta que es interesante y que la agarré y estamos a tiempo, así que la voy a contestar. ¿Se puede prevenir la angustia? Y digamos que la angustia no se puede prevenir. Sí, una vez que aparece uno puede ver qué hace con eso. ¿Por qué? No se puede prevenir porque en realidad, o sea, la angustia está pensado como algo negativo. Pero todo tiene que ver con el grado. Pensemos que la angustia, si aparece y la consideramos como lo que es una emoción, que es una señal de alerta, en algún punto, hasta cierto grado, es favorable. ¿No? Es favorable. ¿Por qué? A ver, pensemos. Si yo voy caminando por la calle y de repente se acerca alguien con un arma y me apunta, yo me voy a angustiar. Obviamente es una señal de alerta, de alarma, no lo puedo evitar, es inevitable. Lo que sí puedo hacer, digamos, si esto, en cualquier situación, ante cualquier problema o demás, la angustia está digamos, de manera muy intensa y persiste a lo largo del tiempo, es, bueno, buscar ayuda, porque evidentemente ahí ya se torna patológico. Pero en sí la angustia no es algo que tenga una connotación negativa. Porque, a ver, pensemos, alguien que de repente en la misma situación va caminando, viene alguien con un arma y uno nada, como que nada, y decimos, no, ahí no hay, digamos, ninguna señal de angustia y nada, y en realidad no está bueno, porque ¿quién no se angustia ante una situación así? O sea, es un buen índice en algún punto, siempre y cuando sea en el punto justo. Siempre hablamos de equilibrios, ¿no? Entonces, no se puede evitar la angustia, porque estamos hablando que la angustia es una señal de alarma ante ciertas situaciones que consideramos de peligro o desconocidas, que en la actualidad podría ser, por ejemplo, el coronavirus. Conocemos muy poco, quizás un poquito más que al principio, pero no mucho más. Entonces, es lógico que socialmente haya como un estado de alerta, un poco de angustia, un poco de desconocimiento ante esto, ansiedad. Eso es lógico. Ahora, dentro de la sociedad hay gente que lo tiene de manera más exacerbada, hay quien no puede manejar y que es por momentos, y hay quien está y lo tiene de parte o de forma continua. Y ahí es donde se corre el riesgo de lo patológico. Entonces, no lo veamos como una mala palabra, porque en todo caso es algo propio de todo ser humano y es sano, digamos, en algún punto, porque nos previene, permite que estemos en alerta. Ahora después vamos a hablar más de esto, porque es interesante la pregunta, porque en general se lo asocia con algo absolutamente desagradable, entonces uno dice, bueno, ¿se podrá evitar? Bueno, vemos que en realidad la angustia en un punto justo, llamémosle, es una señal de alarma y como es una señal de alarma, lo podemos pensar como algo favorable, siempre y cuando esto no se extralimite, ¿no? En intensidad. Ahora vamos a hablar al respecto. Bueno, decíamos que en la actualidad hablábamos de que eran consideradas, digamos, como, bueno, iguales, llamémosle, de alguna manera, o que están más emparentadas, ¿no? Ya que trastornos de ansiedad se los definen trastornos de angustia. Ahora, vamos a nombrar, porque de alguna manera nombré algunos y no todos, muchos de la sintomatología que puede estar dentro de los trastornos. O sea, estamos en el orden ya de la patología, ¿no? Cuando ya es de manera incrementada y cuando ya es algo que se da consecutivamente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Una cosa es
estar en un estado de alerta en alguna situación y poder desconectarme, bueno, y pensar en el coronavirus y seguir con la vida normal, con la nueva rutina que creamos, y otra cosa es estar las 24 horas pensando. Por ejemplo, en el coronavirus lo tomo como ejemplo porque es algo actual. ¿Por qué? Porque termina siendo imposible para la psiquis soportar tanta tensión todo el tiempo. Es estar todo el tiempo preocupada y todo el tiempo angustiada. Ahí es donde se torna patológico y ahí es donde corremos el riesgo, digamos, y tenemos que buscar ayuda, donde ya es como inmanejable, ¿no? En la situación anterior, donde es una alarma, uno lo puede manejar, lo puede, como se dice, pilotear, y quizás ese sería el punto. No se puede prevenir, pero sí se puede, en un punto, manejar el tema de la angustia, y ahora vamos a ver después cómo. Pero no prevenir. El prevenir, no. Eso no se puede. Imaginemos un ejemplo, a ver, más gráfico. A ver. Yo estoy en pareja, estamos en una situación de crisis, en un momento muy difícil, y de repente llama mi pareja y me dice que se quiere encontrar conmigo en tal lugar a tal hora para hablar. Bueno, si realmente, más allá de estar en crisis, mi deseo es que la relación no se termine, yo seguramente voy a estar en un entrado de angustia, de expectación, de qué será lo que va a pasar, qué será, qué me va a decir, ¿no? Porque uno empieza y bueno, adelantame y decime. No, entonces, ¿qué pasa? Porque hay dos posibilidades. O que por ahí decida terminar la relación, y si no es algo que quiero, me va a generar mucho dolor, me va, obviamente, ¿no? Esto digamos, no va a ser bueno para mí, o puede ser que sea otro tema que a mí me tranquilice, es decir, esa señal de alarma inicial es lógica. ¿Por qué? Porque en un principio me preocupaba. Después puede ser que me tranquilice o no, depende cuáles sean los resultados. Entonces, esto por un lado, ¿no? Que tiene que ver con toda la sintomatología y que siempre digo que hay, cuando uno duda, cuando uno empieza a sentir que no puede manejar ciertas situaciones, tiene que buscar ayuda. ¿Por qué digo esto? Porque en estas épocas, antes ya se veía y mucho más ahora, se escucha por un lado esto de los autodiagnósticos, ¿no? Que la gente se suele autodiagnosticar. Y en otros casos también, algo que es muy común y que no es poco importante, que es el tema de la automedicación, ¿no? Empiezan a tomar medicación para dormir porque comienzan a aparecer trastornos de sueño, es decir, dentro de los síntomas pueden aparecer, que hablamos antes, en relación a la angustia también, trastornos de sueño, bueno, se alteran conductas, en muchos casos la gente suele hablar del tema de la comida, ¿no? Que comen más, digamos, es lógico, hay, digamos, situaciones que son lógicas. Sería extraño que ante esta situación de pandemia alguien que diga, no, a mí no me pasa nada, la verdad no, esto no pasa, no existe. Bueno, ahí ya habría un grado más de negación, ¿no? Que de asumir que atender a esta señal de alarma como para tomar cuidados y cuidarnos. Pensaba también en relación a esto, de que, bueno, por ahí los síntomas que mencionamos recién son los más comunes que uno suele escuchar, ¿no? Que es por ahí la sensación de ahogo, como dije antes, la taquicardia, los temblores, la sudoración, a veces un sentido de realidad, ¿no? La persona siente que se vuelve loca, que lo que le pasa, que no pierde el control de todo, mucha pena, tristeza, es decir, miedo a morir, son muchísimos los síntomas. Pero en el trastorno, obviamente, tienen que ver con cierta frecuencia y con que siempre sea diagnosticado por un profesional. Por eso digo que es tan importante la consulta cuando uno siente que hay situaciones que no puede manejar. Siempre digo que el cuerpo habla cuando uno calla, ¿no? El cuerpo muchas veces, o sea, somatizamos a través de enfermedades o de ciertas cuestiones, cosas que no podemos manejar, ¿no?
Por eso es tan importante la palabra, expresarnos. Eh, Ahora yo pensaba, digamos, hablar unos minutitos más sobre algo que también tiene que ver con esto, y ahí voy a tratar de responder por lo menos algunas de las preguntitas que necesitaría alguien que me acompañe para ir tomando nota de las preguntas mientras yo hablo, para poder desdoblarme, porque debo desdoblarme en este caso. Pero bueno, acá también algo que dicen y que es importante es que, claro, siempre hay que discriminar cuando los síntomas no son de origen orgánico, ¿no? Realmente, porque muchas veces puede que sí haya una cuestión orgánica y todo lo trasladamos a lo psicológico. Eso siempre, por eso siempre digo que es bueno que el diagnóstico lo dé un profesional, ¿no? A veces pueden aparecer estos síntomas, pero en realidad pueden tener que ver un origen orgánico. No todo es, si no caemos en el psicologismo, pensar que todo pasa por... No, digamos, hay que hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico y poder, digamos, descartar en todo caso un origen orgánico, ¿no? No sé, a ver, pensemos de manera exagerada, podría ser un tumor, algún otro tipo de patología que genera todos estos síntomas y que por ahí no tienen que ver con un trastorno de ansiedad, tienen que ver con con una enfermedad orgánica. Entonces, es muy importante siempre el tema de que la evaluación sea hecha por un profesional. No existen los autodiagnósticos y no son válidas las automedicaciones, que en este periodo, como dije antes, han aumentado muchísimo y de manera preocupante. Porque cuando alguien se automedica, ahí ya entramos en una zona de riesgo, ¿no? Ya ahí no estamos hablando en realidad de resolver algo, y a veces ni de paliar, sino a veces de generar una situación mucho más compleja, mucho más compleja. Entonces, ojo y a tener mucho cuidado, digo porque muchas veces me cuentan de gente que tienen alrededor donde esto sucede y ya pasó a estar naturalizado, ¿no? El tomar la pastilla, bueno, me ha pasado de recibir pacientes que por ahí pregunto, ¿toma alguna medicación? Sí, pero para dormir. ¿Y qué toma? Tal o tal. ¿Y desde cuánto? Hace 10 años. ¿10 años? ¿Y cada cuánto ve al psiquiatra? No la vi nunca. Me lo dio el médico clínico hace 10 años. O sea, esa persona sigue tomando una medicación, un psicofármaco, que de alguna manera por ahí, digamos, pasaron 10 años, es decir, pasaron muchas cosas, quizás no lo necesite, y si no lo necesita, tampoco, digamos, la medicación es inocua, ¿no? Entonces, digo, cuidarnos tiene que ver con esto también, ¿no? En todo caso, antes hablaban de prevenir la angustia, no se puede, pero bueno, a ver, ¿cómo manejamos la angustia? ¿Qué sucede si se extralimita esta intensidad de angustia y de síntomas y perduran en el tiempo? Hay una patología, bueno, ahí si pensamos que algo de esto hay, consultar. Eso es lo que podemos hacer, buscar la forma de cuidarnos y de preservarnos. Hay cosas que no las podemos evitar. También acá dicen, hay que escuchar el cuerpo, claro que sí. Sí, sí, sí. Muchas veces el cuerpo da señales de alarma también, ¿no? Es decir, la angustia está puesta en el cuerpo, digamos, aparece ahí como una luz que es una señal de alarma. Y a eso hay que estar atento, ¿no? Porque es una manera de cuidarnos y de preservarnos. Hay gente que a veces, o por el trabajo, o por lo que fuere, digamos, se descuida y pierde la atención y el foco de las cosas que realmente son importantes, que tienen que ver con uno, y estar atento a la propia percepción, ¿no? Porque muchas veces esto se desestima, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. Por el otro, también me parece que está bueno contarles algo que uno no suele tenerlo en cuenta, porque solemos pensar que tenemos el control de todo y la realidad es que no es así. Y tiene que ver con esto de que la vida es azarosa. El que la vida sea azarosa también nos provoca un poco de angustia. ¿Por qué? Porque que la vida sea azarosa significa que no todo podemos tener bajo control, por más que querramos, ¿no? O sea, está la fantasía que si tenemos control de algo, de alguna situación, eso nos da tranquilidad, nos relaja. Ahora, como justamente la vida es azarosa, ninguno de nosotros podemos con todo y tenemos límites,
este registro nos genera angustia. Saber que no podemos con todo, que hay algo que siempre va a estar librado al azar. Hay una película que a mí me gustaría recomendarles, que en absoluto es un estreno. Es una película de esas que, es más, es del año 1998, pero yo tengo un par de películas así a lo largo de la vida que me han dejado, que son como atemporales, que son como íconos, ¿no? ¿Por qué? Porque las volvería a ver 10 veces más, porque son atemporales, porque siempre son actuales. En aquel momento esa película fue muy buena, para mí fue muy frenética, alucinante, fue como innovadora. Se llama Corre Lola Corre, es el nombre de la película. Y es una película alemana donde la actriz se llama Franka Potente, en aquel momento era adolescente, y es muy buena, porque explora todas las posibilidades ante un mismo hecho. Es decir, no sé, no les quiero contar, me gustaría que la vean porque creo que les va a gustar y que les va a hacer pensar un montón en relación a lo que hablamos, pero ahí habla un poco de esto del azar, ¿no? Como por ejemplo, un mismo suceso, por una fracción de segundos, pueden pasar diversas cosas que cambian y dan múltiples opciones en cuanto al destino de alguien. Bueno, esto es lo que nos pasa en lo cotidiano, ¿no? Esto nos pasa a todos en lo cotidiano. En realidad todos estamos sumergidos de alguna manera en un mundo un poco azaroso, que por ahí no es de nuestro agrado, porque nos gustaría manejar todo, poder saber y tener el control, pero bueno, esto es propio de la naturaleza humana, ¿no? Es como imposible. Entonces, como el azar habla de lo que no podemos hacer, esto es lo que por ahí genera un poco de angustia. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptarlo y a partir de ahí poder manejarnos y tratar de aprovechar lo más posible, bueno, el tiempo, disfrutarlo. A ver, por ejemplo, pensemos. Antes lo mencioné a Martin Heidegger, que él dice que somos seres arrojados a una vida de posibilidades. Y esa es una realidad, porque somos personas arrojadas que en la vida tenemos infinitas posibilidades cada uno. Infinitas. Pero elijamos cualquiera que elijamos de las posibilidades, siempre vamos a estar atravesados por el azar. Por ejemplo, la muerte, podemos pensar, ¿no? Que es algo que obviamente no tenemos control sobre eso. Ese es un ejemplo claro. Quisiéramos, pero no lo tenemos. Entonces, no importa cuál sea la opción que uno, pero siempre va a estar esta posibilidad que escapa a nosotros muchas veces. Entonces, de esto se trata, ¿no? De aceptar las limitaciones y de saber que lo que podemos hacer es tratar de disfrutar de lo que tenemos y de lo que podemos. Que siempre algo va a escapar. Si no, seríamos muy omnipotentes pensar que somos posibles. Yo muchas veces escucho frases que dice todo se puede, todo. Esto del todo a mí me hace ruido, ¿no? Porque podemos muchas cosas y seguramente con más o más esfuerzo podemos conseguir muchísimas cosas. Pero esto del todo a veces es como más una ilusión que otra cosa. Porque siempre hay algo que se nos va a escapar un poco. Y no está mal, porque esto es lo que nos va a generar, esta falta nos va a incitar a que sigamos buscando, ¿no? Es como un motor que hace que tengamos ganas de ir por más. Si tuviésemos todo, ¿no? Esto me remite a algo muy común que yo veo cuando por ahí los hijos llegan a cierta edad y se quieren ir de la casa, se independizan. Está la típica frase de los padres, ¿no? En la mayoría de los casos, no en todos, pero ¿qué te falta? ¿Por qué te querés ir si tenés todo? ¿No? Todo. ¿Qué es todo? ¿No? O sea, tenés casa, tenés techo, tenés comida, tenés la ropa preparada, lavada, te atiendo. Bueno, pero quizás ese no es, porque no es el todo. Hay otras necesidades. Entonces, el todo no existe en sí mismo, ¿sí? Es más una ilusión. Por eso me parecía, me venía como acotación esto de lo cual veníamos hablando en relación al todo, ¿no? Ese ejemplo que se repite con tanta frecuencia de escuchar a los padres que tienen todo, ¿qué más quiere, no?
Y sí, puede querer muchas cosas, porque por ahí para él eso no es todo. De hecho, el todo, como dije antes, no existe. Bueno, otra de las cosas, pensemos que esto que hablamos en relación a la muerte, que es algo que está implícito en la vida, obviamente, estamos vivos porque justamente no estamos muertos, y es algo que, como decíamos, forma parte también, está dentro del azar. Si estuviéramos, esa es una situación, por ejemplo, de estrés, si estuviésemos todo el tiempo pensando en eso, que en algún momento todos nos vamos a morir, lo cual es real, sería insoportable la vida, o sea, sería imposible. No podríamos disfrutar de nada, porque estaríamos todo el tiempo pensando, ¿no? Entonces, separando, digamos, la intensidad y la distancia, esto tiene que ver con esto que hablamos de los grados y las intensidades. O sea, podemos saber que todos vamos a morir, pero podemos vivir porque entendemos que, bueno, podrá pasar en algún momento, pero estamos todo el tiempo pensando en eso. Entonces, son situaciones, digamos, sería angustiante permanentemente y patológico si todo el tiempo estamos pensando en eso. Pero la idea es tener en cuenta que tenemos limitaciones, que hay cosas que pueden suceder, pero que hay otras que pueden suceder y que dependen, sí, en gran medida de nosotros, ¿no? Que tiene que ver con esto de poder disfrutar, de pasarla lo mejor posible en esta situación, por ejemplo, ¿no? En la que estamos todos en medio de esta cuarentena. Bueno, a ver, voy a tratar de ver un poquito, a ver, en relación a lo que van charlando, a ver, aceptar y adaptarnos, dice Claudia, a los cambios. Tanta rigidez me dejó literalmente dura durante unos meses. Cuando solté mi cuerpo sanó. Sí, claro. Bueno, porque las situaciones, digamos, cuando uno está sometido a situaciones de angustia, sea por, digamos, por problemas, por temores, por lo que fuere, bueno, uno suele a veces tener manifestaciones, como decíamos, fisiológicas, ¿no? Esto es lógico, uno termina como somatizando de alguna manera, cuando pierde el control y cuando es mucho el grado de angustia y cuando es persistente. Eso es muy común que suceda. Por eso ahora aparecen también los cuadros más de estrés, obviamente en esta situación, donde es tan preocupante. Yo voy tratando de enganchar las preguntas para poder en estos minutitos un poquito, a ver, responder. Acá, bueno, venían hablando. Bienvenidos todos los que han llegado. Claro, claro que sí. Y también no confundir angustia con depresión, por supuesto. Bueno, esto que decíamos de discriminar, que es fundamental, los síntomas orgánicos, ¿no? Que si hay alguna patología orgánica que genere esos síntomas y que no sea de orden psicológico, por ejemplo, dicen acá, problemas cardíacos que pueden generar una sintomatología similar, ¿es verdad? Muy bien, sí, 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 sí. Claro, bueno, también acá, ¿no? Dice, lo único que podemos elegir es nuestra actitud frente a la contingencia. Podemos elegir nuestra actitud. Perfecto, sí. Sí, siempre podemos elegir y adoptar cómo tratar de sobrellevar mejor las situaciones que, obviamente no todos tenemos los mismos recursos, ¿no? Esto es interesante también verlo. Por ejemplo, a ver, todos tenemos nuestras características, personalidades, y por ejemplo, una situación como esta no a todos nos afecta por igual. Quien por ahí tiene características de ser personas, hay personas que ustedes verán que por ahí suelen angustiarse con frecuencia por cosas que uno puede considerar que no son motivos, ¿no? Bueno, habrá que ver en la historia de esa persona por qué ese rasgo, pero digo, gente que se angustia por nada, uno podría pensar, y que vive angustiada. Bueno, una situación así de pandemia, imagínense que esto obviamente se triplica, se potencia, ¿no? Entonces, eso también es como, es un periodo donde obviamente la agilidad en la que todos de alguna manera caemos por esta incertidumbre, por esta angustia, por esta pandemia que nos atraviesa, que nos condiciona, que nos de alguna manera coarta la libertad, entre otras cosas, y nos presenta algo distinto a lo que veníamos pensando, irrumpió en la realidad que todos teníamos.
no todos tenemos los mismos recursos para poder paliar esta situación, ¿no? Por eso digo que, ojo, que ante esto mucha gente ha recurrido de manera como muy liviana a esto de los psicofármacos, ¿no? Sea para dormir, porque por ahí tiene alteraciones del sueño, lo cual es lógico también. Esto es algo muy frecuente que se suele dar en estos casos. Y en algún punto diría hasta no es para alarmarse. Sí es para alarmarse cuando comienza el consumo de manera autónoma, digamos, ¿no? Por decisión personal. Ahí sí ya es más preocupante. A ver, vamos a ver un poquito más que puedo. Bueno, acá hablan de cuál. Bueno, ese es un tema que vamos a tocar en otra oportunidad porque da para largo. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Por ahí ahora, digamos, hablamos de angustia y de ansiedad. No es que no me quiera meter, lo que pasa es que si me meto ahí no nos va a dar el tiempo para terminar con este tema. Pero el tema de la depresión es otro tema que está también convocado y que lo han planteado para definir. Igualmente estamos hablando de angustia como señal de alarma, como algo de situaciones ilógico, no como algo malo, y después estamos hablando de lo que cuando esto se torna una patología, ¿no? Cuando ya esto permanece de manera constante durante mucho tiempo y que la persona es inmanejable y los síntomas que aparecen los desbordan. Bueno, acá preguntan, primero dicen, la pandemia nos pide plasticidad, capacidad de cambio. Exactamente. Y no todos, ahí está, muy bien. Eso es a tener en cuenta. La pandemia nos pide eso, ¿no? Que tengamos un mayor nivel de tolerancia, plasticidad, capacidad de cambio, porque de repente tuvimos que adaptar, nuestra rutina a una nueva, de manera abrupta, y los cambios sabemos que llevan tiempo. Entonces, sí o sí nos exige plasticidad y tolerancia, lo cual, bueno, no todo el mundo tiene y por eso hay que desarrollarla y el que la tiene que aumentar. Esto no cabe la menor duda, para poder pasarla mejor. ¿Cómo actuar frente a un episodio de angustia? Bueno, a ver, es una respuesta puntual, es interesante porque, a ver, todos en algún momento hemos atravesado o atravesamos una situación de angustia. Yo creo que la fábula, a pesar de que es una fábula que yo digo de niños, deja una moraleja que en realidad tiene mucho que ver con esto. Siempre hay que tratar de tomar, por eso digo que en las situaciones de crisis o de angustia hay que tratar de estar calmos y esperar el momento para tomar decisiones. No es el momento para tomar decisiones, ¿no? Por eso lo mejor es en un momento estando calmos y reflexivos. Frente a un episodio de angustia, uno lo que puede hacer es estar atento más que nada. Por ejemplo, si estamos hablando de la pandemia, obviamente que es lógico que en mayor o menor medida un poquito de angustia, o mucha en algunos casos, haya generado esta situación, que irrumpió en la vida de todos, como dije. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Bueno, a esta señal de alerta ante lo desconocido, que es el coronavirus, lo tomo como ejemplo porque me parece que es muy gráfico. Una manera de bajar el nivel de angustia sería tomar recaudos, cuidarnos, ¿no? Porque nunca está bueno los extremos, ni la negación de que acá no pasa nada, entonces yo sigo y salgo sin barbijo y me junto y me voy a ver a todo el mundo, total, no pasa nada, porque no está bueno, no permite cuidarnos, estamos negando la realidad, ni tampoco el miedo extremo, ¿no? De entrar en pánico. Entiendo que es muy difícil, porque esto a veces no es voluntario el manejarlo, pero sí podemos, sabiendo esto, prestar atención. Es decir, ante un episodio de angustia, por ejemplo, generado por esto de el coronavirus, lo que podemos hacer, como es una señal de alarma, es informarnos y tomar recaudos al respecto. Eso seguramente va a ayudar a que bajemos un poco el nivel de angustia, porque ya vamos a tener algunos recursos de algo que nos resulta amenazante. Por ejemplo, a ver, voy a otro ejemplo que se me puede ocurrir ahora. Puede haber, es una época por ahí complicada, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de cuidarnos, es decir, tratar de no exponernos, que yo salir a la madrugada, solos, digamos en lugares donde no hay movimiento. Bueno, igual ahora no podemos salir por la cuarentena, pero este es un ejemplo en épocas normales. Digo, ¿cómo podemos cuidarnos? Y bueno, podemos cuidarnos cuidándonos. ¿Cómo podemos
cuidar o frenar la angustia es evitando situaciones donde nos podamos exponer. Pero la angustia en sí no se puede evitar. Sí podemos cuidarnos y evitar correr riesgos en todos casos. Después de ahí en más hay situaciones que, como dije antes, no dependen de nosotros. Después nos hablaban ahí en relación a algo que iba a hablar más tarde, que tiene que ver con esto de la sobreinformación. Es verdad, esa también es una forma digamos, de frenar un poco la angustia. En este caso, en relación al coronavirus, ¿no? Que otras veces he hablado, que es el tema de la sobreinformación. Estar todo el tiempo atentos a lo mismo, esto no colabora. Exacto. Bueno, Ayerna dice algo que está muy bueno, porque dice, creo que hay que reconocer y aceptar la ansiedad. Claro, como que en realidad es algo bueno para que, dice, para vos para que sea soportable. Sí, 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 sí. O sea, no verlo como algo absolutamente negativo, ¿no? Siempre y cuando sea en el punto justo. Ya que en definitiva es una señal de alarma. Bueno, ¡ay! Estamos con el tiempo. Bueno, yo voy a hacer el cierre, digamos. Siempre me voy. En este caso pregunta si angustia y ansiedad son sinónimos y actualmente están absolutamente enlazados porque ambos son emociones, digamos, en la actualidad se las considera emociones displacenteras de orden o de tipo psicológico acompañados. Exactamente. Sí, seguro que sí. Ayudar a otro también calma la angustia. Y muchas veces hay personas que se sienten o se angustian y que se sienten con menos angustia acompañados por ciertas personas. Porque hay personas que transmiten calma y hay otras que angustian más. Hay algunas que calman y hay otras que generan una alarma mayor. Pero porque su personalidad es así. Quizás no lo hagan intencionalmente, ¿no? Bueno, voy a la última parte, ya estamos pasados, pero no importa. El tema es así, que yo quería más o menos decir, bueno, ¿cómo sobrellevar esto de la angustia, no? Antes preguntaron cómo prevenir, no se puede, pero preguntaron también, y algo hablé, cómo sobrellevarla. En lo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, yo siempre digo que estamos aislados, pero no tenemos que por qué estar alejados, que no es lo mismo, ¿no? Eh, a ver, siempre en relación a la angustia, cuanto más posibilidades tengamos de cosas, menos va a ser la angustia. Por eso digo que en esta situación digamos, de este cambio de rutina que todos hemos tenido abruptamente y que hemos tenido que construir una nueva de manera rápida, por eso hablamos de la necesidad de que ¿no? Para poder adaptarnos, pero igualmente requerimos de tiempo, nada es mágico. Yo puedo querer preparar un bizcochuelo, le pongo los mejores ingredientes, todo perfecto, pero por más que yo quiera que esté en 20 minutos, va a requerir de 40. Entonces, digo, esto lo tenemos que tener en claro también, ¿no? Que por más que tengamos plasticidad y por más que hagamos lo mejor posible, hay cosas de tiempo y de paciencia y de mucha tolerancia fundamentalmente, más en esta época y donde pensemos que, bueno, en muchos casos, como dijimos en alguna oportunidad, hay familias que están más complicadas que otras, porque por eso muchas personas viviendo en espacios reducidos, donde son de distintas edades, donde tienen distintos intereses, donde cada uno arrastra su propia, sobrelleva su angustia, su ansiedad y trata de canalizarlo. Entonces, por eso es muy importante el diálogo, ¿no? Por eso es muy importante estar conectados. También yo digo que una forma es, siempre menciono, que son los proyectos. Yo sé que ahora es difícil hacer proyectos, pero sí proyectos pueden ser hasta proyectos a corto plazo, no sé, desde alguien que estaba preparando muffins, digamos, tener el tiempo con una rutina activa, incorporar cosas que nos gusten, que nos den placer. Exacto. Los tiempos de la naturaleza, podemos querer hacer todo y que todo sea rápido, pero tenemos que esperar y tratar de ser pacientes. Pero en ese ser pacientes, no ser pasivos, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Por eso digo que hablo de una rutina activa, no pasiva. Porque podemos esperar, pero haciendo cosas y tratando de pasarla lo mejor posible. Como dijimos, informarnos, no sobreinformarnos,
Siempre digo el tema en este momento de las videollamadas con amigos, tratar de reírnos, ver cosas que nos contenten. La alegría y la felicidad ayuda muchísimo a sobrellevar todas las situaciones difíciles. La compañía también. Que tiene una situación de la cuarentena, porque están en su salsa. Entonces digo, ¿no? Que, digamos, porque hay que encontrar un punto medio, digo, que tampoco esto termine como de generar un ostracismo en algunas personas que le cuesta relacionarse, tratar de plantearse nuevos desafíos, ¿no? El que le cuesta, bueno, quizás está en cuarentena, no importa, bueno, comunicate con alguien de la facultad, busca establecer nuevos vínculos, siempre se puede generar nuevas relaciones. Y también, esto también pensaba en relación a lo que hablamos de las videollamadas, ¿no? Con amigos. También, si es posible, a veces las videollamadas grupales familiares nos remite un poco al concepto de las reuniones. La otra vez me contaba un paciente que había hecho, resultó tragicómico, gracioso, un poco de todo les pasó porque, bueno, habían hecho en Zoom, era el cumpleaños de él y se habían reunido toda la familia y bueno, en el medio de esa reunión uno peleaba con otro, los otros se reían, bueno, había sido como, por eso digo tragicómico, pero el punto, o sea, se representó una escena que podía haber sucedido hace 5 meses atrás antes de la cuarentena. Es decir, revivir estas cosas me parece que están buenas y nos tenemos que valer de los recursos que tenemos. Hoy por hoy son las videollamadas. Por ejemplo, hay muchas cosas más. Tendremos que ir buscando y seguramente descubriremos cosas nuevas. Mucha gente, y me pareció muy interesante, más allá de tener sus trabajos, algunos con home office, otros, bueno, quizás de una manera a través del delivery o yendo menos veces a los trabajos, a pesar de tiempo han generado nuevos proyectos y eso me parece muy interesante también porque bueno, porque eso también es motivador y eso también trae buena energía y eso también ayuda a superar los momentos de crisis. Así que ahora estoy viendo a mi mamá por ahí, a ella no puedo dejar de saludarla, no la había visto antes, te amo. Y bueno, vuelvo a lo mismo, dije que no podía saludar, pero no podía dejar de saludar a mi madre, que la amo. Y bueno, les quiero agradecer y esta semana les cuento que les voy a mandar el link para poder suscribirse a el canal online cuando no puedan ver. Bueno, pueden preguntar, agregar, sugerir temas que yo voy a estar atenta y después responderé a todos. Les mando un beso, que tengan una hermosa tarde y una preciosa semana y traten, como digo siempre, de pasarla lo mejor posible. El pijama y las pantuflas. Eso en primer lugar. Besos para todos.